Bueno, buenos días. Muchas gracias a Lars por la invitación. Voy a hablar de extrasístoles ventricular en corazón sano. Solo importan los síntomas, criterio de tratamiento en pacientes asintomáticos. Antes de introducir el tema, vamos brevemente a hacer una reseña del diagnóstico. Ustedes saben muy bien que el interrogatorio es algo muy importante, no solamente por los síntomas, sino también por los antecedentes familiares de muerte súbita o de miocardiopatía. El electrocardiograma, que por supuesto es el diagnóstico de extrasístole, pero además nos permite el electrofisiólogo evaluar la ubicación del foco generador de la extrasístole en las estructuras intramiocardiales. Respecto al Holter, que evalúa la carga de extrasístole ventricular en 24 horas, la ergometría, que evalúa la extrasístole ventricular y el comportamiento de esta que tienen sobre el ejercicio, y la resonancia magnética, que forma parte del gol estándar, pero obviamente esa nos descarta enfermedades estructurales del miocardio. Con respecto a la presentación clínica, bueno, saben muy bien que la mayoría de estos pacientes son sintomáticos. El síntoma que más refieren es la disnea o fatiga, pero también pueden referir palpitaciones, mareo, presíncope o síncope. Y un concepto que me gustaría transmitirles es que muchos pacientes reducen su actividad por síntomas, sobre todo por fatiga o disnea, y se vuelven más sedentarios y por ende más asintomáticos. En realidad no son asintomáticos, sino que son pacientes sintomáticos con una alta clase funcional. Pero vamos a centrarnos en los asintomáticos, es decir, en el objetivo de la charla. Estos pacientes son remitidos al consultorio sobre todo por electros de control, ya sea por prequirúrgicos o por controles de salud, o bien por bradicardias, ya sea por el médico constatada por la ocultación en el examen físico o por el electro, o bien constatada por el paciente a través de los relojes digitales o la toma de presión. Entonces, ¿solo importan los síntomas? La verdad que no. ¿Por qué no? Porque hace más o menos unos años que se introdujo el concepto de cardiomiopatía inducida por arritmias. Este trabajo fue publicado en el 2019 en el JACC, donde habla de cardiomiopatía inducida por arritmia, definida como la disfunción del ventrículo izquierdo reversible debido a arritmias, con un empeoramiento de la fracción de sección o con un aumento del 10% después del tratamiento. ¿Cuáles son los triggers? La disincronía ventricular, la disociación auriculoventricular, la irregularidad de la frecuencia cardíaca, las taquicarias intermitentes, la disregulación simpática y las pausas post-extrasistóricas. Todo esto está mediado por el calcio y el efecto es, en el miocardio, por supuesto, el remodelado eléctrico, disfunción contráctil, que por supuesto a la larga lleva a la fibrosis. ¿Cuál es el objetivo? Normalizar la fracción de eyección y los diámetros del ventrículo izquierdo, y esto lo hacen a través de dos opciones, o drogas antiarrítmicas o bien ablación para la supresión de la arritmia. Con respecto a los predictores para desarrollar una cardiomiopatía inducida por arritmia en este trabajo y los efectos que tienen sobre la mortalidad, ellos llegaron a la conclusión que el aumento del ancho del QRS y el intervalo de acoplamiento eran predictores para desarrollar este tipo de cardiomiopatía. Este trabajo publicado en la Cleveland Clinic en el 2013, que evaluó la relación entre las extrasístoles ventriculares y la función ventricular, ellos llegaron a la conclusión que entre un 15 y un 20% de carga de extrasístole ventricular en el Holter tenían una alta probabilidad de generar una cardiomiopatía inducida por taquicardia y de insuficiencia cardíaca, incluso en pacientes asintomáticos. Y fíjense cómo antes y después de la ablación, cómo los pacientes normalizan la fracción de sección y se mantienen a lo largo del seguimiento. Este otro trabajo, publicado por Chas, evaluó la relación entre la prevalencia de extrasístole y los cambios en la fracción de sección y los diámetros en un periodo de 4 años de seguimiento. Y fíjense en las curvas cómo hay una correlación significativa entre la prevalencia de extrasístoles y la caída de la fracción de sección en la figura de la izquierda y el aumento del diámetro del ventrículo izquierdo en la figura de la derecha. Con respecto a la cardiomiopatía inducida por taquicardia en pacientes con arritmias ventriculares idiopáticas, esto fue publicado en el 2011 por el grupo de Kahn, 249 pacientes, extrasístoles ventriculares frecuentes o taquicardia ventricular no sostenida, el 29% eran pacientes asintomáticos, y en este trabajo se definió cardiomiopatía inducida por taquicardia la caída de la fracción de sección por debajo del 50% o un aumento del 15% después del tratamiento. ¿Cuáles son los predictores de cardiomiopatía inducida por taquicardia en este trabajo? La alta carga de extrasístole con alta sensibilidad y especificidad, la persistencia de arritmias ventriculares a lo largo del día, la presencia de taquicardia ventricular monomorfa sostenida y repetitiva,
y sexo masculino en el análisis multivariado. La conclusión, una carga de extrasístole ventricular mayor al 16%, independientemente de sus síntomas, deben ser tratados de manera efectiva, ya sea con fármacos o bien con ablación. Este otro trabajo, publicado en el 2016 por el grupo de Heisager, que evaluó los parámetros clínicos y electrocardiográficos y electrofisiológicos, de la cardiopatía inducida por extrasístole ventricular, 168 pacientes remitidos para ablación, 2 grupos con cardiopatía inducida por extrasístole y sin cardiopatía estructural, y el objetivo fue determinar diversos factores asociados con cardiopatía inducida por taquicardia y determinar una estratificación de riesgo. ¿Qué es lo que se identificó? 3 factores independientes de la cardiopatía inducida por arritmia, que fue la alta carga de extrasístole, el origen epicárdico y la ausencia de palpitaciones. Esto en el análisis univariado. En el análisis multivariado encontraron los intervalos de acoplamiento largo de la extrasístole, la duración del QRS tanto en la extrasístole como en el ritmo sinusal, la presencia de extrasístoles ventriculares polimórficas y mayor edad. Este otro trabajo, publicado por Yoko Kawa en el 2012, evaluó 241 pacientes con extrasístoles ventriculares frecuentes remitidos para ablación. El propósito fue correlacionar los síntomas y la duración de los mismos con la presencia de miocardopatía en pacientes con extrasístoles frecuentes. Y lo que tuvieron como conclusión es que en pacientes sintomáticos la duración de las palpitaciones se asoció a un aumento significativo de desarrollar una cardiomopatía. No se puede evaluar en asintomáticos, pero sí una carga de extrasístoles ventriculares cercana al 19% presentan un riesgo 13 veces mayor de sufrir una cardiomopatía, y con cada aumento del 10% de la carga de extrasístoles se duplica las probabilidades de micropatías. Esto lo demuestra así la tabla 2. Otro estudio publicado en el JACC en el 2015 por Duke, que evaluó los predictores de muerte y de insuficiencia cardíaca en la extrasístole ventricular. Fueron 1.100 pacientes con fracción de sección inicial normal, seguimiento por ecocardiograma a los 5 años y hasta una media de 13 años. Y el objetivo es estratificación, insuficiencia cardíaca y muerte por cantidad de extrasístole en el holter. Ellos lo que hicieron fue dividirlo por cuartilo. Cuartil 1 tenía baja probabilidad de tener o baja carga de extrasístole en el holter, y el cuartil 4 el mayor porcentaje o la mayor carga de extrasístole en el holter. Y fíjense cómo el cuartil 4 tiene mayor aumento de la mortalidad por todas las causas y un aumento de la insuficiencia cardíaca congestiva, y cómo las curvas en el seguimiento se mantienen separadas. Con respecto a este otro trabajo, publicado en el 2009 por Kimiwano, que evalúa la significancia pronóstica y extrasístoles ventriculares frecuentes originados en los tractos de salida en pacientes con función normal. 281 pacientes con extrasístoles ventriculares frecuentes, la mayoría es asintomáticos, seguimiento a 4 años en todos los pacientes y hasta 5.6 años. Evaluaron los cambios de la extrasístole originada en los tractos de salida que producen disfunción ventricular izquierda. Y fíjense que comparan los cambios de la fracción de sección con los diámetros entre los 3 grupos de extrasístoles, tanto poco frecuente, frecuente y muy frecuente. Y fíjense que si comparaban esos grupos de extrasístoles ventriculares, se evidenciaba un efecto negativo sobre la fracción de sección y un aumento en los diámetros diastólicos del ventrículo izquierdo, sobre todo en los pacientes que tenían extrasístoles ventriculares frecuentes o muy frecuentes. Entonces podemos concluir que las extrasístoles ventriculares frecuentes pueden considerar el mecanismo principal de la causa de disfunción del ventrículo izquierdo. Los pacientes asintomáticos con menor síntomas no presentaron ningún evento grave. Los pacientes con extrasístoles ventriculares frecuentes exhibieron una significativa disminución de la fracción de sección a los 4 y 5.8 años de seguimiento, y la prevalencia de extrasístole y fracción de sección inicial fueron considerados factores de predicción independiente para el futuro desarrollo de la disfunción del ventrículo izquierdo. Cuando la FEI muestra una disminución considerada, puede estar indicada la ablación con catéter. Aquí tenemos un resumen de la mayoría de los estudios o lo más importante, que compararon los porcentajes de extrasístoles y la probabilidad de generar cardiopatía. Si bien los rangos son bastante heterogéneos, la mayoría generaron cardiopatía en el seguimiento, y a mayor carga de extrasístole ventricular, mayor probabilidad de generar una cardiopatía. Con respecto al manejo terapéutico, el tratamiento médico, los beta bloqueantes obviamente son de primera línea. Extrasístoles ventriculares del tracto y con
fracción de eyección conservada, y aquellos mediados por catecolamina, sobre todo aquellos que tienen taquicardia ventricular no sostenida en ergometría y extrasístoles ventriculares. Los bloqueantes cálcicos también están indicados en los tractos de salida, pero sobre todo en las arritmias fasciculares, ventriculares. La flecainida o propafenona son eficaces y bien tolerados. Si extrapolamos con el estudio CAS, están contraindicados en insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria e hipertrofia ventricular izquierdo. A diferencia de lo que es sotalol y amiodarona, que sotalol está indicado en enfermedad coronaria, hay que evaluar el intervalo QT, y la amiodarona es eficaz y segura, sobre todo en pacientes con fracción de sección deteriorada. Con respecto a la ablación por catéter, tiene un éxito reportado alto, 65 al 90%, procedimiento seguro, baja tasa de complicaciones, y es de primera línea en pacientes con extrasístoles ventriculares sintomáticas y disfunción del ventrículo izquierdo, y también debe ser considerado cuando es refractario al tratamiento médico o el paciente la prefiere. Con respecto al manejo de las arritmias asintomáticas de las distintas sociedades, eso lo que propone es que más de 500 extrasístoles en 24 horas deben ser seguidas por un especialista, sobre todo para descartar enfermedades subyacentes, tanto estructurales, isquémicas como eléctricas. Extrasístoles ventriculares mayor al 20% pueden aumentar las causas de muerte cardiovascular y por lo tanto debe intensificarse el seguimiento. Los pacientes que tienen cardiopatía inducida por extrasístole deben ser tratados, y los pacientes que son asintomáticos, el tratamiento estaría indicado sobre todo en la patología de base. Con respecto al consenso de expertos, también publicado en el 2019 por las distintas sociedades, consenso de expertos, por ablación de catéter, en la ablación de catéter taquicardia ventricular, con una evidencia 1B, podemos decir que los pacientes con extrasístoles ventriculares monomorfos y sospecha de cardiopatía inducida por arritmia y el tratamiento médico resulta inefectivo o mal tolerado, se recomienda la ablación por catéter, lo mismo que pacientes con fibrilación ventricular gatillada por extrasístole refractaria al tratamiento médico, 2A de nivel de evidencia B. Los pacientes no respondedores a la terapia de resincronización cardíaca por extrasístoles ventriculares monomorfas frecuentes y sin respuesta al tratamiento médico, también 2A con nivel de evidencia B. Y los pacientes con enfermedad cardíaca estructural, con extrasístoles ventriculares y sospecha de cardiopatía inducida por arritmias, en quien el tratamiento médico es inefectivo o mal tolerado, la ablación también puede ser considerada. De otro trabajo publicado en el 2015 en el Jarrín, habla de los efectos de la ablación en las extrasístoles ventriculares y la función ventricular en pacientes con cardiopatía no isquémica. Y lo que ellos sacan como conclusión es que en los pacientes con miocardiopatía no isquémica y extrasístoles ventriculares frecuentes, en el análisis multivariado, tanto la fracción de sección como la clase funcional no siempre se normalizan después de la ablación, pero fíjense que en los gráficos tanto la fracción de sección como la carga de extrasístole bajan considerablemente. Con respecto al manejo terapéutico y centralizarme fundamentalmente en pacientes con fracción de sección normal y evaluar la carga de extrasístoles por Holter, aquellos que tienen menos del 5% y son sintomáticos, hay que considerar las drogas antiarrítmicas o la ablación. Los no sintomáticos, seguimiento por ecocardiografía y Holter. Entre el 5 y el 10% de carga de extrasístoles no sintomáticos está considerada también el seguimiento. Y en los sintomáticos, tratamientos antiarrítmicos o bien la ablación, y más del 10% sintomáticos, tratamiento arrítmico o ablación, y en los no sintomáticos, seguimiento por ecocardiograma. Estos pacientes que se han seguido por ecocardiograma, por supuesto hay que seguirlos también con Holter y seguir evaluando la carga de extrasístole que tienen estos pacientes en 24 horas, porque en el seguimiento pueden ser considerados para tratamiento como una alternativa. Esto es básicamente para contarle un poco la experiencia de servicio. Acá tenemos un extrasístole ventricular del tracto del músculo papilar, donde se puede ver la extrasístole ventricular, la precocidad, el catéter ablador, la reconstrucción tridimensional y cómo un catéter de crioablación apoyado en la zona, sobre todo en la zona del músculo papilar, puede abolir la extrasístole y estar indicado en estos pacientes, sobre todo que son extrasístoles ventriculares que están asociados a muerte súbita. Lo mismo que este paciente, un extrasístole ventricular del músculo papilar. Obsérvense con los catéteres de contacto cómo podemos hacer la cavidad en el ventrículo izquierdo, evaluar la extrasístole ventricular.
compararla con el eco intracardíaco. Fíjense cómo el catéter se apoya sobre la cabeza del músculo copilar y de esa manera podemos aplicar radiofrecuencia con seguridad, con los sensores y catéteres de presión y abolir, como ven ahí, la extrasístole ventricular. Entonces, como conclusión, podemos decir que se debe realizar un seguimiento con eco y resonancia a todos estos pacientes con extrasístole ventricular. No hay una carga precisa de extrasístole que pueda predecir el desarrollo de neuropatía, pero sí hay varios estudios que muestran una relación directa de las extrasístoles ventriculares, el porcentaje con la disfunción ventricular. Y diversos estudios han mostrado una mayor incidencia de neuropatías con cargas altas, tanto en pacientes sintomáticos como asintomáticos. Identificar la morfología también es importante, por lo que le mostré anteriormente, porque están asociadas algunas al riesgo de muerte súbita. La ablación por catéter puede ser considerada como una alternativa a la terapia de drogas antiarrítmicas a largo plazo, en especial a los pacientes con extrasístole ventriculares monomorfos de origen del tracto de salida del ventrículo derecho. Tiene una alta tasa de éxito global entre 75 y 90, con una baja tasa de complicaciones, como hemos dicho, y los pacientes asintomáticos y sin evidencia de disfunción no está actualmente recomendada, con la excepción de aquellos pacientes que tienen una fuerte preferencia por la ablación, y en mi experiencia por lo menos aquellos pacientes que son jóvenes, atletas o que son deportistas, evidentemente son pacientes que prefieren la ablación antes que el tratamiento médico. Entonces, para concluir, podemos decir que en pacientes asintomáticos es fundamental evaluar la carga de extrasístoles ventriculares por Holter, no solamente los síntomas, la anatomía y el origen de la arritmia para indicar un tratamiento adecuado. Muchas gracias.